Iron Man es una película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr., ganador del Oscar a Mejor Interpretación en un papel secundario por Oppenheimer, quien interpreta a Tony Stark y Iron Man. La trama sigue la historia de Tony Stark, un genio multimillonario y fabricante de armas, quien es secuestrado por un grupo terrorista en Afganistán. Obligado a construir un arma devastadora, en su lugar construye una armadura de alta tecnología que le permitirá escapar. De regreso a casa, Stark decide usar la tecnología para luchar contra el crimen como el superhéroe Iron Man. Además de Robert Downey Jr., el reparto incluye a Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, la asistente y amiga de Stark, y Jeff Bridges como Obadiah Stane, el socio y mentor de Stark. La película establece las bases del universo cinematográfico de Marvel y es el punto de partida para la saga de películas Iron Man. Algunos datos curiosos. El estilo sarcástico y carismático de Tony Stark en la película se debe en parte a las improvisaciones de Robert Downey Jr., y Favreau le permitió improvisar gran parte de sus diálogos, lo que añadió un toque único al personaje. El reparto principal estaba compuesto por actores nominados al premio de la Academia. La película cuenta con un elenco de alto calibre incluyendo a Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges y Terrence Howard, todos ellos actores que en algún momento de sus carreras ya habían sido nominados al premio de la Academia. La apariencia final de la armadura de Iron Man fue diseñada por el artista conceptual Phil Saunders, quien trabajó en múltiples interacciones del traje durante la producción de la película hasta llegar al diseño definitivo. Antes que Robert Downey Jr. fuera elegido para interpretar a Tony Stark, se consideraron actores para el papel como Tom Cruise y Nicolas Cage. Sin embargo, Favreau insistió en Robert Downey Jr. debido a su carisma y a su capacidad para traer profundidad al personaje. A pesar de ser basada en un personaje menos conocido en comparación a otros superhéroes como Spider-Man o Batman, Iron Man fue un éxito en taquilla sorprendente, recaudando $585 millones en todo el mundo. La escena postcrédito de Iron Man que muestra a Nick Fury interpretado por Samuel Jackson mencionaba la iniciativa Avengers, marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel. Esta escena estableció la conexión entre Iron Man y las futuras películas de superhéroes de Marvel, creando un universo compartido que culminaría en Avengers y más allá. ¿Por qué deberías verla? Porque Iron Man marca el comienzo del universo cinematográfico Marvel o USM, que ha dado lugar a numerosas películas y ha definido el cine de superhéroes en las últimas décadas. Ver Iron Man te permite entender mejor el contexto y los orígenes de este vasto universo cinematográfico. Dumb and Dumber o Tonto y Retonto es una comedia dirigida por los hermanos Farrelly, Peter y Bobby, y protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels. La trama sigue a Lloyd Christmas, interpretado por Jim Carrey, y a Harry Dunn, interpretado por Jeff Daniels respectivamente. Estos dos amigos extremadamente tontos que se embarcan en un viaje por carretera desde Rhode Island hasta Colorado. Lloyd se enamora de una mujer llamada Mary Swanson, interpretada por Lauren Holly, después de que éste la lleva al aeropuerto para devolverle un maletín que se olvidó. Creyendo que Mary dejó el maletín como un gesto romántico, Lloyd convence a Harry de acompañarlo en su viaje para devolvérselo personalmente. Sin embargo, lo que no saben es que el maletín contiene dinero robado y que Mary está siendo chantajeada. A lo largo del viaje, Lloyd y Harry se encuentran con una serie de situaciones absurdas y cómicas mientras intentan llegar a su destino. La película está llena de humor slapstick y momentos memorables que la convierten en un clásico de la comedia. Algunos datos curiosos. Jim Carrey, conocido por su talento cómico y su habilidad para la improvisación, improvisó gran parte de sus diálogos y gestos en la película. Esto agregó un nivel adicional de humor y espontaneidad a muchas de las escenas. Antes de que Jim Carrey y Jeff Daniels fueran elegidos como los protagonistas de la misma, se consideraron otros actores para los papeles de Lloyd y Harry, incluidos Nicolas Cage y Gary Oldman. Qué raro hubiera sido esto. Sin embargo, los hermanos Farrelly finalmente optaron por Carrey y Daniels, lo que resultó por ser una elección perfecta para la química cómica en pantalla. John Cusack originalmente tenía un pequeño papel en la película, interpretando a un cliente en una tienda de conveniencia. Sin embargo, su escena fue eliminada en la edición final de la misma. Una de las escenas más recordadas de la película es aquella en la que Lloyd y Harry tienen un encuentro desafortunado con un laxante potente. La secuencia, filmada en un restaurante de comida rápida, fue extremadamente difícil de filmar debido a la naturaleza caótica de la situación. La motocicleta que Harry conduce en la película, apodada la Pala de Plata, es una moto real reconstruida por el diseñador de vehículos Gody Markey. Aunque no es tan rápida como se muestra en la película, Merrick la diseñó para que se viera única y extravagante. A pesar de recibir críticas mixtas de los críticos en su lanzamiento inicial, Tonto y Retonto fue un éxito de taquilla, recaudando $247 millones en todo el mundo. Su éxito llevó a la realización de una secuela y la convirtió en un clásico de la comedia de los años 90. ¿Por qué deberías verla? Porque la dinámica entre los dos protagonistas, interpretados por Jim Carrey y Jeff Daniels, es increíblemente divertida. Su habilidad para jugar con el absurdo y complementarse mutuamente hace que la película sea muy entretenida de ver.
Galaxy Quest, o Héroes fuera de órbita, fue una película dirigida por Dean Parisot y protagonizada por los siguientes actores principales: Tim Allen como Jensen Nesbitt interpretando al comandante Peter Quince Taggart, Sigourney Weaver como Hindemaro o Teniente Twance Ellison, Alan Rickman como Alexander Dwayne o Dr. Lazarus, Tony Shalhoub como Fred Kwan, técnico Chen, Sam Rockwell como Gus Friedman. El film sigue un grupo de actores que solían protagonizar una popular serie de ciencia ficción en la televisión llamada Galaxy Quest, mejor estilo Star Trek. Años después del final de la serie, los actores han visto reducidos a aparecer en convenciones de fans y eventos similares. Sin embargo, su vida cambia dramáticamente cuando son contactados por extraterrestres que han interceptado transmisión de su serie y creen que los actores son en realidad héroes espaciales reales. Los extraterrestres, llamados Termians, solicitan la ayuda de los actores para salvar su planeta de la destrucción por parte de un villano llamado Sarris. Aunque los actores inicialmente creen que todo es una broma elaborada, pronto se encuentran viajando al espacio en una réplica funcional de la nave espacial de la serie, el Protector. A medida que la historia avanza, los actores deberán aprender a trabajar juntos y a usar sus habilidades ficticias para derrotar a los Sarris y salvar a los Termians. Algunos datos curiosos. Alan Rickman inicialmente rechazó el papel de Alexander Dwayne o Dr. Lazarus en Galaxy Quest. Sin embargo, después de que el guión fue revisado y mejorado, Rickman aceptó el papel y se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la misma. La expresión característica de Alexander Dwayne por Grandpa Hammer es un homenaje a DeForest Quilly, quien interpretó a Leonard McCoy en Star Trek. Por Grandpa Hammer es una línea de Galaxy Quest que se convierte en un lema del personaje de Dane. La película está llena de referencias a Star Trek, incluyendo elementos de la serie original como los comunicadores y el diseño de los trajes espaciales. Además, los nombres de los personajes de Galaxy Quest son parodias de los nombres de los personajes de Star Trek. Ryan Wilson, conocido por su papel de Dwight Schrute en la serie de televisión The Office, hace un pequeño cameo en Galaxy Quest como uno de los alienígenas Termian. Este fue uno de los primeros papeles en el cine. Los efectos especiales que muestran la nave espacial Protector fueron creados utilizando modelos prácticos y efectos digitales. La nave fue diseñada para parecer un plato giratorio de sushi. Una decisión refleja el enfoque humorístico de la película. Galaxy Quest se ha convertido en una película de culto entre los fans de la ciencia ficción y la cultura geek. Su humor inteligente, su amoroso tributo a Star Trek y su capacidad para burlarse de los tropos del género han generado el aprecio de los fanáticos a lo largo de los años. ¿Por qué deberías verla? Porque es conocida por su humor inteligente, sus parodias a la cultura de la ciencia ficción y su mensaje de unidad y heroísmo. Y así terminamos otro capítulo de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pegale una suscribida y nos vemos en el próximo vídeo.